Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de continuar te pido que me des un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. El reloj de pared, un artefacto voluminoso de madera de roble, un regalo de boda de la tía abuela Clara que siempre había parecido demasiado solemne para una cocina, marcaba las 6:15 de la tarde. Su péndulo oscilaba con un sonido regular y monótono, un tic-tac que de repente sonaba más a cuenta regresiva que a medida de tiempo. Justo en ese instante, el suave clic de la cerradura precedió la entrada de Marcos. La puerta se cerró tras él con un suspiro amortiguado que no logró ocultar el chirrido familiar de sus zapatos de vestir sobre la baldosa. Llevaba su maletín de cuero gastado, un compañero fiel con las esquinas pulidas y la piel envejecida que olía a tabaco, a papel viejo y a horas extras en la oficina. El maletín siempre era un signo de su rutina inmutable. La luz del atardecer, de un color naranja cobrizo y denso, se filtraba a través de la ventana sobre el fregadero. No iluminaba, sino que dibujaba sombras largas y angulosas por toda la cocina. Esas sombras, gigantescas y silenciosas, parecían envolver a Marcos, no en un abrazo cálido, sino en una calma artificial, como si el mundo exterior hubiera quedado suspendido justo al otro lado del cristal. Parecía, sin duda, cansado, las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más profundas de lo habitual, y su corbata estaba ligeramente torcida. Pero esa noche, había algo más. Una rigidez apenas perceptible en sus hombros, una pausa en el umbral que duró un segundo de más, sugiriendo que el cansancio era solo la capa superficial de una tensión que se negaba a disiparse. Yo, Elena, estaba de espaldas a la puerta, inmersa en mi tarea, revolviendo mi risotto de champiñones. El movimiento circular de la cuchara de madera era mi propio péndulo, mi mecanismo para anclarme al presente. El aroma era embriagador, una mezcla rica y cremosa que intentaba sofocar cualquier otro olor o pensamiento, el penetrante perfume del vino blanco recién evaporado. La terrenalidad de los champiñones salteados y el toque vibrante y fresco del perejil picado. Era un aroma de hogar, de normalidad, un intento casi desesperado de llenar el vacío que sentía, una grieta emocional que se había ensanchado sin piedad. Ese vacío tenía una fecha de inicio, hacía 3 meses, cuando la familiaridad de mi vida con Marcos se había roto irremediablemente. Fue en la convención de Houston, una ciudad lejana y anónima que se había convertido en el escenario de una traición silenciosa. Allí, Daniel, mi colega de proyectos y sonrisas compartidas, y yo habíamos cruzado esa línea. No fue un arrebato apasionado, sino un desliz medido, un momento de debilidad mutua que, sin embargo, había dejado un rastro de ceniza y culpa que el aroma de 1000 risotos no podría borrar jamás. Ahora, con Marcos en el umbral y el aire pesado de las sombras del atardecer, cada tic-tac del reloj y cada burbuja del arroz se sentían como un recordatorio de esa línea cruzada, y yo me preguntaba si él también sentía esa calma artificial que se había instalado entre nosotros. Marcos no se detuvo en el umbral. Con esa rigidez que Elena había notado, se movió hacia ella, sus pasos amortiguados en la alfombra de la sala, resonando secos sobre la baldosa de la cocina. Se acercó a la olla del risotto, no para inspeccionar la cena, sino para realizar el ritual diario. Se inclinó, y Elena sintió el fugaz contacto de sus labios en su frente, un beso casto y breve, terminado antes de que ella pudiera registrar si sus labios estaban fríos o cálidos. Era la rutina, el simulacro de afecto con el que habían convivido durante años, pero esa noche se sintió como el contacto del cristal frío, una pieza quebradiza y sin vida. El saludo fue tan rápido, tan desprovisto de intención real, que pareció una casilla marcada en una lista de tareas pendientes. «Hola, Elena», murmuró, su voz apenas un ruido en el gran silencio de la cocina, y no esperó respuesta. Luego, cuando la empresa le dio un modelo más moderno y potente. Era lenta, tenía la carcasa arañada y la tecla A apenas respondía. Era, en todos los sentidos, obsoleta. Elena se quedó mirándolo, la cuchara de remover el café suspendida a medio camino de su boca. ¿Por qué? Su voz salió como un susurro rasposo. Tuve una reunión hoy con David en ti, continuó Marcos, ignorando la pregunta, mirándola a los ojos con una expresión impasible. Me contó que las políticas de seguridad han cambiado. Ahora todos deben usar solo el equipo de la empresa para el trabajo. No está permitido llevar trabajo a casa en las laptops personales.
Era una mentira. Lo sabía. Una elaborada y cruel maniobra para asegurarse de que cualquier comunicación sensible que Daniel y ella hubieran mantenido en su equipo de trabajo quedara ahora restringida a los servidores de la empresa. A los ojos de ti. A los ojos de cualquier persona con acceso. Marcos no la había confrontado, la había aislado y expuesto. La demolición controlada continúa, más fría y precisa que nunca. Ampliaré esta parte centrándome en la crueldad de su lógica y el impacto de la pérdida de independencia de Elena. El pánico se apoderó de mí, un frío repentino que heló la sangre que me bombeaba el corazón desbocado. ¿Y la de la casa? Pregunté, mi voz se había encogido hasta sonar infantil, casi suplicante. Me refería a la Apple de alta gama, la elegante laptop plateada que no solo era mi centro de entretenimiento, sino mi verdadero pilar de escape, la herramienta con la que hacía mis trabajos de diseño freelance. Marcos no me miró. No hubo el menor atisbo de rabia o placer en su rostro. Su atención estaba concentrada en guardar los platos de la cena, apilando los blancos de porcelana con una exactitud que parecía estudiada. Su respuesta, cuando llegó, fue un disparo a quemarropa envuelto en una pátina de tedio doméstico. «Vendida», respondió, sin levantar la vista del fregadero. El vapor del agua caliente ascendía alrededor de su cabeza, creando un halo irónico sobre su figura inmutable. Mi mandíbula se aflojó. No logré articular una palabra. La cuenta de hosting expiró la semana pasada. ¿La diste de baja, recuerdas? Continuó, con la misma voz monótona, como si estuviera hablando del clima. Ya no la necesitabas, ¿verdad? Era un gasto innecesario. Recuperé una buena suma. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era mi cable de vida, mi herramienta de trabajo, mi pequeña, pero vital, independencia financiera que me permitía guardar un colchón en caso de emergencia. Sabía que él conocía su valor, no por el dinero que producía, sino por la autonomía que representaba. Había revisado mi agenda, había visto mis facturas. No fue un error, fue una ejecución. Marcos no había levantado la voz. No hubo un grito airado, ni una recriminación. Solo la eliminó de mi vida con una justificación de economía doméstica irrefutable. Había vendido mi escape, mi reserva, y lo había hecho con la frialdad de un contable que depura una hoja de cálculo. Me sentí despojada no solo de un objeto, sino de mi futuro. A los pocos días, la sutil violencia se intensificó. Me desperté el jueves por la mañana, lista para mi supuesta cita freelance con un cliente que Marcos creía que todavía tenía en la otra punta de la ciudad. Fui a desactivar la alarma, pero el sensor no reconoció mi llave. Marcos salió del baño, ya vestido para la oficina, con su maletín de cuero gastado bajo el brazo. Parece que la llave de repuesto se perdió, dijo con un tono de voz inexpresivo, mientras jugueteaba con su propio juego de llaves en la mano, un movimiento que me pareció ensayado. La alarma de la casa se desactivó, pero la del coche no me reconoce tu chip. Lo he intentado. Es un fastidio. Me mostró la única llave que quedaba en su llavero, la maestra. Tendré que usar el coche para la oficina esta semana. Lo siento, dijo, sin sonar en absoluto arrepentido. Me dejó sin movilidad. Él sabía perfectamente que yo necesitaba ese coche para mis citas de freelance, las cuales, irónicamente, eran mi coartada para las citas furtivas que Daniel y yo ya no podíamos tener. Me había dejado confinada a la casa, sin excusa creíble para salir, excepto para caminar a la tienda de comestibles de la esquina. No hubo gritos, ni sospechas explícitas. Solo una explicación logística perfecta, una llave perdida, una alarma que fallaba, y una necesidad profesional para el de utilizar el único vehículo funcional. Su lógica era tan impecable que cualquier protesta por mi parte sonaría histérica, una reacción exagerada ante un inconveniente menor. Y esa era la belleza y la crueldad de su venganza, me estaba asfixiando poco a poco, cortando mis vías de escape, mientras sonreía con la cara de un esposo cansado y razonable. El golpe siguiente no fue contra mi movilidad ni mis finanzas, sino contra mi fachada, y por lo tanto, contra mi salud mental. Tuvo lugar en la casa de los padres de Marcos, durante nuestra cena familiar habitual de los domingos, un evento siempre ruidoso y reconfortante, que de repente se había convertido en un interrogatorio velado. Estábamos en medio del plato principal,
el ambiente cargado con el olor a estofado de carne y la charla animada de los sobrinos. Entonces, Sofía, la hermana mayor de Marcos, una mujer astuta y observadora, se inclinó ligeramente hacia mí. Su pregunta no fue ruidosa, pero resonó en la mesa como el tañido de una campana de alarma. ¿Cómo está Daniel?, inquirió Sofía, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, sino que se quedaba congelada en la comisura de sus labios. Oí que tuvo un gran éxito con el proyecto de Singapur. Me alegro mucho por ti, Elena. El trozo de vino que estaba bebiendo se me atragantó. Sentí el líquido picar en la garganta y mis ojos se enrojecieron, no solo por el vino, sino por el shock. Tosí violentamente, golpeando mi pecho con el puño. Daniel, para la familia, siempre había sido una figura anónima, un mero colega de la oficina, mencionado de pasada. Marcos y yo habíamos mantenido estrictamente separadas nuestras vidas profesionales de la familiar. La pregunta de Sofía era quirúrgica, como demonios sabía su nombre y, peor aún, los detalles específicos del proyecto de Singapur, el trabajo que nos había mantenido a Daniel y a mí hasta altas horas, y que había sido nuestra coartada final para Houston. Marcos, sentado a mi lado, no parpadeó. Con una compostura escalofriante, intervino de inmediato, antes de que yo pudiera recuperar el aliento. Estaba cortando su filete con una precisión quirúrgica, rebanada tras rebanada, simetría absoluta. Ah, sí, le mandé un correo a Sofía hace un par de semanas para felicitarlo, ¿verdad, cariño?, dijo Marcos, volviéndose hacia mí con una mirada de fingida inocencia. Usó un tono dulzón y protector, como si estuviera corrigiendo un pequeño lapsus mental mío. Lo mencionaste tanto, la palabra tanto se cargó de un significado que solo yo entendí, que me pareció apropiado que la familia lo supiera. Gran logro, ¿no crees? El sonido de su cuchillo raspando el plato metálico resonó en mis oídos. En esa única frase, Marcos había logrado 3 cosas. 1. Explicar la fuga de información con una mentira perfectamente plausible, la felicitación casual. 2. Sugerir sutilmente a toda la mesa, a Sofía, sobre todo, que yo estaba obsesionada con Daniel y sus logros. 3. Forzarme a sentir y sonreír, a convertirme en cómplice de su mentira para mantener la paz social. La comida en mi boca se convirtió en ceniza. Sofía me miraba, su sonrisa ya no era tensa, sino de comprensión perspicaz. Marcos no había roto el silencio, había roto mi credibilidad, transformando mi discreción en una manía profesional ante la familia. El mensaje era claro, no solo sabía la verdad, sino que estaba dispuesto a usarla para socavar mi posición social. Gota a gota. Marcos había filtrado estratégicamente la única pieza de información que vinculaba mi vida profesional con mi desliz. Su familia me miró, no con ira, sino con una piedad helada. El silencio se hizo el anfitrión de la cena. El chisme no se esparciría a gritos, sino en susurros de decepción. Fui aislada sin necesidad de una confrontación. Pasó otro mes. Nuestra vida era una mímica de un matrimonio funcional. Dormíamos en la misma cama, pero la almohada de Marcos parecía haber absorbido todo el frío del Ártico. Una mañana, el cartero entregó una carta certificada. La abrí. Era una notificación de la compañía de seguros de vida. Marcos me había eliminado como beneficiaria principal. En su lugar, había puesto una fundación benéfica. En la casilla de motivo de cambio, había una sola palabra mecanografiada, riesgo. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina. El risotto estaba frío. El reloj marcaba las 6:15 de la tarde cuando él entró. Marcos, comencé, con la voz quebrada. Sé lo que estás haciendo. Por favor, solo dímelo. Grita. Dame la oportunidad de... Él se sentó frente a mí y me miró a los ojos por primera vez en meses. No había odio. Solo una tristeza aplastante. No te estoy desmantelando, Elena, dijo, y su voz era apenas un murmullo, pero cada sílaba era un ladrillo cayendo. Simplemente estoy recogiendo las cosas que ya no funcionan. Hizo una pausa, y fue el silencio más brutal que jamás había escuchado. Me quitaste la base, el respeto, la confianza. Lo que estás viendo no es mi venganza. Es solo el eco de lo que tú hiciste. Yo no estoy rompiendo tu vida,
estoy saliendo de ella. Y resulta que mi parte era más grande de lo que pensabas. Al día siguiente, Daniel me envió un mensaje de texto casual. Marcos había llamado a su jefe, no para revelar mi infidelidad, sino para hacerle saber que yo estaba pasando por un momento difícil con mi salud mental, y que necesitaría una reducción de carga de trabajo. Daniel, ahora abrumado, había retirado su invitación para el siguiente viaje de trabajo. Mi vida, mi carrera, mis finanzas y mis amistades estaban hechas añicos. Marcos se fue 2 semanas después, llevándose solo su maletín de cuero y el cepillo de dientes. Dejó atrás el anillo de bodas, cuidadosamente colocado sobre la carta de la aseguradora, y una casa llena de un silencio devastador. Yo me quedé en la cocina, con el eco de una puerta cerrándose que resonó como una explosión, aunque había sido cerrada suavemente. Y supe que el verdadero poder residía en el control silencioso, en la demolición que se realiza pedazo a pedazo, sin levantar la voz.